Bien, vamos a compartir la pantalla ahora. Vamos a la conclusión todavía. Muy bien, a ver. Bien, el tema para esta noche entonces es el tema de las familias textuales. Eh, es un tema muy importante, un tema que poco se habla quizás entre evangélicos, pero esto nos va a ayudar a poder evaluar todo lo que es la crítica textual y este debate acerca de la versión moderna de la Biblia, incluyendo la nueva versión internacional. Volvamos al tiempo de Erasmo, el siglo XVI. Cuando Erasmo quería producir su edición del Nuevo Testamento en griego, como sabemos, él solo tenía unos cuantos manuscritos, 6 o 7 manuscritos en griego. En ese momento, él trató a cada manuscrito como si fuese un manuscrito individual, no pensó en la relación que podría haber entre los manuscritos. Hoy en día, eh, la iglesia cuenta con miles de manuscritos antiguos en griego y ante tanta información, lo que se ha hecho necesario es analizar cada manuscrito antiguo en griego, los fragmentos, los papiros, los códices, etcétera, y clasificarlos. ¿Ok? Buscar alguna forma de clasificar estos miles de manuscritos, porque si no los tenemos ordenados y clasificados, resulta muy difícil empezar a usar ese material para recrear los autógrafos originales y evaluar las variantes. Ahora, lo que ocurrió fue que al pasar los siglos, y para el siglo XVIII en particular, empezó el concepto de familias textuales. Ahora, este concepto de familias textuales, eh, en alguna manera, tiene relación con las razas humanas. Ustedes saben que ahora en el planeta Tierra hay miles de millones de seres humanos. Ante tantísima gente, lo que habría que tratar de hacer es clasificar la raza humana en diferentes razas. Imagínense, un extraterrestre llega al planeta Tierra hoy en día y mira esta masa de humanidad, todos entreverados en los continentes, y ese extraterrestre decide, mira, para estudiar la raza humana y ver, por ejemplo, de dónde originaron, lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son las razas principales. Entonces, el extraterrestre empieza a mirar en detalle a cada ser humano y se da cuenta, algunos seres humanos tienen diferentes color de piel. También hay diferente color de ojos, diferente color de cabello, diferente estilo, cabello lacio, cabello ondulado. Hay diferentes formas del rostro, del cráneo. Y luego de un tiempo, ese extraterrestre podría tratar de clasificar los seres humanos según estas características físicas y pronto lo que estaría haciendo es establecer las diversas razas que hay de la humanidad. Los negroides, los europeos, los caucásicos, los latinos, los selváticos, familias humanas. Algo así es lo que la crítica textual se ha visto en la necesidad de hacer con tantos manuscritos antiguos, colocarlos en familias. Ahora, ¿cuál es el origen de estas familias textuales? Volvamos a los autógrafos originales. Lo que pasó fue que después que los apóstoles escribieron ese documento original, sea un evangelio, una carta, empezó el proceso de copiar a mano. Obviamente, al copiar a mano, permitió ciertos errores de copiar.
Ahora vamos a tomar esos errores en el proceso de copiar los manuscritos como una mutación genética. Ya vamos a usar esta analogía de una mutación genética. Ustedes saben que en el proceso de la reproducción puede haber una mutación genética y una persona, un animal, una planta aparece con una característica nueva. Ahora, esa nueva característica producto de una mutación, ¿qué pasa? Bueno, cuando esa persona o animal o planta se reproduce, entonces esa mutación genética se va reproduciendo a través del proceso de procrear, ¿no es cierto? Y al avanzar el proceso de la procreación, a esa, digamos, primera mutación, se van añadiendo otras mutaciones y se van proliferando a lo largo de los años. Luego, tomando esta analogía, aplicando a la raza humana, los viajes de exploración dieron lugar al cruce de razas. Así que en el África, digamos, mientras el continente africano no era visitado por europeos o asiáticos, entonces el proceso de reproducción se daba dentro del África y habían mutaciones, pero eran mutaciones netamente africanas. Pero cuando llega el europeo trae o lleva al África la raza blanca con el conjunto de mutaciones propias de la raza blanca. Y ahora hay un cruce entre la raza blanca y la raza negra. Y las diversas mutaciones se van entreverando. Eso es lo que produce la enorme variedad de personas en el planeta Tierra. Algo así pasó con el texto bíblico. Vamos a usar una analogía. Vamos a tomar el Evangelio de Juan. Vamos a suponer que el Evangelio de Juan fue escrito en la isla de Patmos. Entonces Juan escribe su Evangelio, hay esa copia original, 100% perfecta. Y luego personas deciden que le gustaría tener una copia. Digamos, viene persona A y empieza a copiar. Y copia minuciosamente este Evangelio, procurando no introducir ningún error. Y en Juan 1:18, vamos a suponer por el argumento de esta analogía, que en Juan 1:8, el copista A lee en el autógrafo esta frase, el unigénito Dios. Ya nadie jamás ha visto a Dios, pero el unigénito Dios lo ha manifestado. Juan 1:18. Entonces, Juana copia esas palabras en Juan 1:18, el unigénito Dios. Y eso lo vamos a llamar la copia A del Evangelio de Juan. Luego viene persona B y copia el autógrafo también. Pero cuando llega el versículo 18, tomando en cuenta Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esta persona B decide, mira versículo 18 del capítulo 1, el unigénito Dios. Le parece un poco raro eso. Así que él decide armonizar con Juan 3:16 y en Juan 1:18 él escribe, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él lo ha revelado. Ahora tenemos Juan B, una copia del original, pero con este error porque el autor quiso armonizar. Luego viene una tercera persona, llamámosla C, y copia Juan el Evangelio, retiene esa frase, el unigénito Dios, pero cuando llega al capítulo 5, el relato del Señor sanando el hombre paralítico cerca de ese pozo de agua, esta persona C decide explicar por qué el agua se movió.
y añade estos versículos 3b y 4 a la copia del autógrafo, y esto forma la copia C de Juan. ¿Ok? Así que tengan esa idea en mente. Tres copistas. Ahora tenemos tres copias del autógrafo y los llamamos Juan A, Juan B y Juan C. Vamos a colocarlo ahora en el mapa. ¿Ok? La isla de Patmos quedaría por aquí, el mar Mediterráneo. Juan A hace la copia aquí y se la lleva a Roma. ¿Ok? Y ahí está en Roma, va circulando la copia de Juan con esta característica eh, tan minuciosa de copiar, incluyendo esta frase, el unigénito Dios, Juan 1:18. Mientras que B, con su copia de Juan, Juan B, la lleva a Alejandría, al norte de África. Ahora, ahí él ha armonizado el capítulo 1, versículo 18, y en su copia dice el unigénito Hijo. Mientras tanto, se copia y lleva su copia de el autógrafo a Antioquía, digamos. Y en la zona de Antioquía ahora circula esta versión de Juan con versículos 3 y 4 añadidos al capítulo 5, ¿ya? Porque él quiere explicar por qué el agua se movía, ¿ok? Así que del autógrafo surgen tres copias. Las copias van a diferentes lugares, ¿ok? Esa es la primera etapa en todo este proceso. Luego vamos a la segunda etapa. Ahora, en Roma, Juana se empieza a copiar, ¿no es cierto? Todos los creyentes en Roma quieren hacer una copia del Evangelio de Juan, así que prestan Juana y van copiando todos los creyentes en la zona de zona de Roma. Así que dentro de una generación hay toda una familia de copias del Evangelio de Juan en la zona de Roma que tiene la característica de Juana, el unigénito Dios. Claro, esta familia, como el proceso de la genética, cada copia que se hace de Juana podría tener sus propias características y errores, pero todas tendrían esta frase, el unigénito Dios, marcando una familia de copias del Evangelio de Juan que podemos llamarla familia A. Mientras tanto, en Alejandría, los creyentes en Alejandría empiezan a hacer las copias de Juan tomando Juan B. Y toda esa familia de copias en Alejandría tienen esta característica. Ha armonizado el unigénito Hijo. Así que se forma la familia en Alejandría del Evangelio de Juan con esta característica. Mientras tanto, en Antioquía, eh, toda la zona alrededor, la gente copia este Evangelio, Juan C, con este detalle añadido del el ángel moviendo el agua. Así que ahora se forman familias del Evangelio de Juan, ¿ok? Copias solo de ese Evangelio, con características regionales, ¿ok? Ahora colocamos el mapa. Ahora tenemos que hacernos la idea. En la zona de Roma hay cientos de copias de Juan con esta característica. En Alejandría, cientos de copias de de Juan, la familia Juan B. Y en Antioquía también la familia de Evangelio de Juan con esta característica de añadir el movimiento, el ángel moviendo el agua. ¿Ok? Esa es la segunda etapa. ¿Ok? Vamos de una copia de Juan a copias regionales en toda una zona. ¿Ok? Tratan de captar la idea. Ahora pasamos a la tercera etapa. Porque la tercera etapa es que los creyentes se dan cuenta, alguien tiene una copia de Juan y otra persona tiene una copia de Mateo y otra persona una copia de Marcos y otra persona una copia de Lucas. Y ya para el segundo siglo hay la idea de que hay 4 evangelios. Así que en cada región quieren juntar los evangelios y tener una colección de los 4 evangelios. Así que en la zona de Roma
donde estaba Juana, las familias de Juana, en Roma se empiezan a coleccionar los evangelios. Vamos a llamarle esta familia de evangelios A. ¿Por qué? Ahora, en Roma, para juntar esta colección de evangelios, usan una copia de Juan, que llamamos Juan A, pero se da la casualidad que con este mismo principio de copias de Juan, se haría, lo mismo pasó con Mateo y con Marcos y con Lucas. Así que, digamos, en Roma, además de circular Juan versión A, de familias de Juan, circularon familias de Mateo A, y familias de Marcos C, y familias de Lucas D. Entonces, como estas son las copias en Roma, cuando alguien une los cuatro evangelios, forma una colección de evangelios con estas características. Juan A, Mateo A, Marcos C, Lucas D, cada uno con características particulares. Mientras tanto, en Alejandría, donde se había llevado Juan B y circularon copias de Juan B en Alejandría, también circularon copias de Mateo. En Alejandría eran Mateo B, copias de Marcos, que en Alejandría, digamos, era Marcos C, y copias de Lucas, que en Alejandría, por, digamos, asunto de coincidencia, casualidad, circularon copias de Lucas A. Así que en Alejandría, la colección de evangelios, que vamos a llamar colección B, tiene estas características. Juan B, Mateo B, Marcos C, Lucas A. Pueden ver que son diferentes de la colección de evangelios A. Empiezan a surgir más y más diferencias ahora en la colección de los evangelios. En Antioquía, algo similar pasó con los evangelios. Ellos tenían Juan C y digamos en Antioquía tenían Mateo familia C, Marcos familia B y Lucas familia C. Así que la colección de evangelios en Antioquía, Evangelio C, tenían estas características. Ahora, a estas alturas, en el segundo siglo, este proceso de copiar los libros y coleccionarlos en evangelios, etcétera, empiezan a trabajar los líderes eclesiásticos, ¿ok? Los grandes obispos, predicadores en los centros urbanos, ellos comienzan a notar que hay variantes en las diferentes copias de los evangelios, ¿ya? Los líderes se dan cuenta, hay variantes. Y como son líderes, ellos toman decisiones acerca de qué valor es importante para ellos en este proceso de copiar el texto bíblico. Y esos valores lo van a imponer en todas las copias en su jurisdicción. Así que digamos el obispo de Roma, que después fue llamado el Papa, ¿ya? El Papa, él establece ciertos valores, cosas que para él son importantes en las copias. Él impone sus valores. Así que ahora la colección de evangelios empiezan a reflejar ciertos valores del obispo de Roma. Mientras tanto, el obispo de Alejandría hace lo mismo en su zona y el obispo de Antioquía hace lo mismo en su zona. Así que ahora empiezan a circular en cada región copias de los libros bíblicos influenciados ya no solo por los copistas personales, sino los líderes eclesiásticos empiezan a establecer criterios. ¿Qué vamos a hacer con las variantes? ¿Cómo decidimos qué incluir en el texto? ¿Ok? Los líderes empiezan a opinar y establecer criterios. Así que el resultado ahora es que en Roma hay colección de evangelios bajo el criterio de el obispo de Roma. En Alejandría, copias de los evangelios con los criterios del obispo de Alejandría y lo mismo en Antioquía por el obispo de Antioquía. ¿Ok? La cosa se va haciendo más compleja, ¿no es cierto? Ahora pasamos a la cuarta etapa.
La cuarta etapa es juntar todas las colecciones y tener un Nuevo Testamento completo. Ahora queremos colección de los evangelios, añadimos Hechos, la colección de las cartas paulinas, la colección de las epístolas universales y Apocalipsis. Así que en Roma, el obispo de Roma, cuando ordena hacer un códice de todo el canon del Nuevo Testamento, él encuentra que en su zona lo que estaba circulando era familia A de los evangelios, familia C del libro de Hechos, familia B, cartas paulinas, familia A de las cartas universales y digamos familia D de Apocalipsis. Así que el códice que se hace en Roma tiene estas características, mientras el códice en Alejandría tiene otras características, porque están trabajando con otras colecciones de los libros neotestamentarios y cada colección tiene las características propias de Alejandría. Y también en Antioquía tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? El obispo seleccionando las copias, estableciendo criterios, qué hacer con las variantes y forma un códice que le agrada al obispo de Antioquía con estas características. ¿Ok? Espero que han captado algo de ese proceso de copiar, el proceso de juntar, elaborar códices y que cada obispo, cada líder eclesiástico ya empieza a tomar ciertos criterios e influenciar el proceso de copiar. ¿Ok? Hermanos, de aquí vienen las familias textuales. ¿Ok? De este proceso vienen las familias textuales. Así que ahora, en la zona de Roma, están circulando copias del Nuevo Testamento que tienen las características, digamos, el códice A. En la Alejandría empiezan a circular copias del Nuevo Testamento con la característica del códice B. Y en Antioquía empiezan a circular copias del Nuevo Testamento con las características que el obispo de Alejandría de Antioquía impuso, que se refleja el códice C. ¿Ok? Entonces, aquí hay una familia de textos, aquí hay otra familia textual y aquí hay otra familia textual. ¿Ok? Así es como el proceso origina. Ahora, obviamente, como yo dije, usando la analogía de la genética, ¿qué pasó en África cuando los colonizadores europeos llegaron? Empieza a haber un cruce de razas. Bueno, esto pasó aquí también. Digamos, un obispo de Alejandría viaja a Roma y empieza a mirar la colección del Nuevo Testamento aquí en Roma. Dice, ah, qué interesante, mira, me voy a llevar una copia a Alejandría. Así que lleva una copia del Códice A Alejandría y empieza a interactuar. Texto por texto, libro por libro, empiezan a comparar las variantes y ahora el Códice A empieza a influenciar el Códice B. Pero también ha traído un ejemplar de Antioquía. Ahora el Códice C empieza a influenciar el Códice B y viceversa. Todo se empieza a interactuar. Por eso hay tantas variantes y tanta confusión en las variantes. Lo que tenemos que hacer es tratar de eh, repasar los pasos para tratar de volver al original. Así que vamos a ver ahora cuáles son las principales familias textuales. Espero que entiendan que hasta el momento, en el ejemplo que usé, había creado ficticiamente esos ejemplos. Ahora vamos a lo que es en realidad. Para el siglo XVII, los estudiosos del Nuevo Testamento se dieron cuenta de ciertas características en los manuscritos antiguos. Ya habían cientos de manuscritos antiguos y estaban en la necesidad de clasificarlos según las características. Lo que se dieron cuenta es que esas características estaban relacionadas con los principales centros eclesiásticos. Al igual que un extraterrestre que llega al planeta Tierra y ve, digamos, que Nueva York
hay una tremenda mezcla de razas. Pero se da cuenta que en Nueva York hay gente de la raza negra y el extraterrestre se da cuenta, uy, estos parece que vienen del África, porque en el África todos son de raza negra casi. Pero también hay otros que son, parecen latinos. Y se da cuenta que en América Latina la raza es diferente al africano, diferente al europeo, y se da cuenta, debe ser que en cada continente había cierto tipo de raza humana. El ser humano africano, el ser humano latino, el ser humano europeo, familias de razas. Los estudiosos del Nuevo Testamento empiezan a darse cuenta, toda esta confusión de variantes, empezamos a notar que hay ciertas características y en Roma surgieron ciertas variantes y en Constantinopla había otras variantes, Alejandría otras variantes. Y ahí nace el concepto de familias textuales. La familia textual que circulaba en Roma, la familia textual que circulaba en Alejandría y la familia textual que circulaba en Constantinopla. Ahora vamos a ver ahora las características de cada familia. Vamos a cambiar el nombre de Roma por la familia occidental. Este es el término que se usa en la crítica textual. ¿Ok? Vamos a ver esta primera gran familia que se ha llamado la familia occidental. Ese nombre se debe a que este tipo de texto con ciertas características que vamos a ver en un momento, ese tipo de texto circulaba en la parte occidental del Imperio Romano. Lo que hay que recordar es que en la parte occidental del Imperio Romano no se hablaba griego mucho, se hablaba el latín. Y aquí tenemos que incluir el norte del África, no por Egipto, sino por el centro del África. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en el norte del África, él hablaba latín, mucho más que griego. Claro, sabía griego, pero su idioma materno era latín, el norte de África. Ahora, los estudiosos inicialmente consideraron que la familia occidental originó durante el siglo III, ya los años 200. Pero luego empezaron a comparar los manuscritos en griego con las cartas y los documentos de los padres latinos, gente como Justino, Marción, Ireneo, Tertuliano. Y aunque estas personas escribieron en latín, obviamente por ser líderes y teólogos cristianos, citaron muchas partes del Nuevo Testamento. Y estudiosos empezaron a analizar los escritos de los padres latinos y se dan cuenta que esos escritos del siglo II ya tienen las características de la familia occidental. Y resulta ahora entonces que el origen de esta familia occidental se remonta al siglo II, muy temprano, ¿ya? Los años 150, 160, los grandes líderes latinos, por los textos que citan, indican que ya estaba circulando la familia occidental a mediados del siglo II después de Cristo. Ahora, ¿qué características tenían ese texto occidental? Tenían características marcadas por paráfrasis o por ampliaciones del texto. Es decir, a veces, seguramente por ser latinos, estaban copiando el texto en griego y se dieron cuenta que mucha gente en el occidente no entenderían esa expresión en griego. Así que lo pusieron en otras palabras, paráfrasis,
para que la gente en el occidente entendiera mejor lo que el texto bíblico estaba diciendo. A veces también añadían ampliaciones, ampliaciones de una sola palabra hasta frases enteras. ¿Por qué lo hicieron? A veces era para armonizar con el contexto o con relatos paralelos. A veces incluía adiciones personales, ¿ya? No siempre sabemos por qué, pero a veces aparece un manuscrito donde un copista ha añadido una frase que no se puede ver exactamente por qué lo hizo, aparte de su interés personal. Quizá queriendo enriquecer el texto. Vamos a ver unos ejemplos en un momento. Ahora, estas adiciones personales de repente originaron de relatos apócrifos, como por ejemplo podría ser la explicación del origen de Juan 5, versículos 3 y 4, de ese ángel que movía el agua y la gente era sanada. A veces la adición venía de la tradición oral de la iglesia, que podría remontar a incidentes que realmente ocurrieron, pero que el autor del Evangelio no lo escribió, pero algún copista en Roma que ha escuchado el relato, por ejemplo, de la mujer en adulterio, ese copista en Roma decide añadir ese relato a la copia que él está haciendo de Juan. ¿Ok? Así que tengan esto en mente. La familia occidental en la zona de Roma y toda esa parte de Italia, España, Francia, el norte del África, Inglaterra también, mayormente circulaba esta clase de texto del Nuevo Testamento, ¿ya? Eh, Era mayormente el texto que tenemos hoy en día, solo que habían estas partes añadidas, ¿ok? Esta tentación a añadir al texto, muy de la familia occidental. Ahora la pregunta es, ¿qué manuscritos hoy en día dan testimonio de ese tipo de texto? Ahora, eh, un códice y muy importante es el códice D, ¿ya? En el aparato crítico textual, al pie de la página en Nestle Allen, a veces vas a encontrar una variante y la letra D. Esa letra D mayúscula es el códice D, que se llama el códice de Beza. Este es el único manuscrito antiguo que tiene el relato de la mujer en adulterio, ¿ok? El único manuscrito antiguo en griego. Pero Crisóstomo, que predicaba por Antioquía, Crisóstomo, cuando él predica Juan, él pasa por alto el relato de la mujer en adulterio, indicando que en su versión en Antioquía, ese relato no existía y por eso no predicó. Y da a entender que fue añadido en la familia textual occidental. Ahora, otros manuscritos que dan fe de este tipo de texto sería el papiro 38 del año 220, aunque solo tiene fragmentos de los hechos, así que no nos ayuda mucho para todo el Nuevo Testamento, pero al menos da testimonio a la familia textual de Hechos occidental. También papiro 48, también del tercer siglo. Pero más importante es lo que se llama la Vetus Latina, es decir, todas las versiones antiguas en latín. Obviamente, el latín no se usaba en Alejandría y no se usaba en Antioquía, Constantinopla, Bizantio, pero sí circulaba en Italia, España, Francia, el norte de África. Así que hoy en día, cuando miramos a copias de la antigua versión en latín, qué interesante. Ahí está el relato de la mujer en adulterio y muchas otras cosas añadidas en esta familia occidental.
interesante que el códice sinaítico, que no se encontró en Roma, se encontró por el desierto de Arabia. Los primeros 8 capítulos de Juan dan testimonio a la familia textual occidental. Aquí está lo que llamé el cruce de razas, la influencia de una familia textual sobre otra región. Y aquí el códice sinaítico da testimonio de que la familia textual occidental llegó a influenciar esta copia del códice en que se llama ahora sinaítico. Ahora, en términos generales, este proceso de copiar el Nuevo Testamento en eh, la parte occidental del imperio, había mucha informalidad. Nos damos cuenta ahora, por tantas cosas añadidas, había mucha informalidad en copiar el texto en griego. Y por eso hoy en día la familia textual no se considera muy confiable, ¿ok? Por estas características entenderán, no es muy confiable porque mucho se ha añadido al texto original. Ahora aquí hay 2 ejemplos. Si miramos en Lucas 23, el versículo 53, leemos del entierro del Señor Jesús. Y ahí dice en nuestra Biblia que el Señor fue colocado en un sepulcro y una piedra colocada. Ahora, en el códice de Beza, hay estas palabras añadidas. 20 personas no podían mover la piedra. Ahora, ¿de dónde vinieron esas palabras? Esas palabras no se encuentran en otros manuscritos antiguos, pero sí se encuentran en el códice Beza, que es la familia textual occidental. Entonces, obviamente alguien, por alguna razón, añadió ese detalle, quizás para enfatizar lo grande que era la piedra. ¿De dónde habrá sacado este dato de 20 personas? Obviamente no es parte del texto original. Por eso no está en las otras familias textuales. Solo está en la familia occidental. Y por eso la descartamos. También en Marcos 13, versículo 2, cuando el Señor está contestando preguntas acerca de el templo. ¿Se acuerdan? Los apóstoles dijeron, Señor, mira estas tremendas piedras, este tremendo templo. Y Cristo dijo, ya, dentro de poco tiempo, todas esas piedras van a ser, el templo va a ser destruido. Ahora, en el códice Beza, en Marcos 13, versículo 2, hay estas palabras añadidas. Y en 3 días, otro, se entiende, otro templo será levantado sin manos. Estas palabras aluden a la resurrección de Cristo, que es el templo de Dios. Pero estas palabras no están en otras familias textuales y sabemos que fueron añadidas en este proceso de copiar en el occidente. Y por eso las rechazamos, pero también es interesante pensar quién insertó esas palabras y de dónde vino esto. 2 ejemplos de esta característica de la familia occidental de añadir al texto para eh, que se entienda mejor o dar algún detalle que habían escuchado algo y lo colocan ahí para hacerlo más interesante. ¿Ok? Esa es la informalidad del proceso de copiar y que produjo la familia occidental. Ahora, los estudiosos han notado que entre los manuscritos antiguos hay otros manuscritos con características bastante diferentes. Y ahora se ha nombrado la familia alejandrina. Ahora, este tipo de texto de todo el Nuevo Testamento está vinculado con Alejandría. Sabemos que Alejandría era un importante centro de la iglesia en los primeros siglos.
Lo que hay que recordar es que en Alejandría se estableció el primer centro teológico, la primera escuela catequética, fundada por Clemente de Alejandría, y luego Orígenes fue el gran teólogo que enseñaba en esa escuela catequética. Así que hoy en día los estudiosos dan a entender que la familia textual alejandrina refleja la familia textual más académica, porque uno entiende que Clemente de Alejandría y Orígenes, grandes estudiosos de la Biblia, se dieron cuenta que copias de los evangelios o hechos en Roma tenían muchos pasajes añadidos, y como eran buenos académicos, ellos dijeron, no, eso no era parte del texto original, y empiezan a elaborar una forma del texto en Alejandría para el estudio serio de la Biblia, ¿ya? Así que esta familia textual tiene característica de gran seriedad, sobriedad. Es algo académico, muy diferente a la familia textual en el occidente. Vamos a ver algunas características del texto alejandrino. La diferencia principal de este texto es la ausencia de adiciones, la ausencia de armonizaciones. Y por eso, en total, el texto del Nuevo Testamento es más breve en la familia alejandrina. Por ejemplo, Marcos 16 termina el versículo 8. En la familia textual que circulaba en Alejandría, faltaba, o el evangelio terminaba en Marcos 16, versículo 8. Obviamente, Clemente y Orígenes sabían que habían copias de Marcos con un fin más extenso, pero por alguna razón ellos consideraron esos textos no eran originales y por lo tanto, como buenos académicos, truncan el evangelio al versículo 8 porque pensaron, eso es lo que tenemos como más confiable. Tampoco tienen el relato de la mujer en adulterio. En términos generales, hoy en día se considera que la versión, la familia alejandrina, es la más pura del Nuevo Testamento y circulaba en Alejandría gracias al trabajo académico de estos dos grandes eruditos cristianos, Clemente Alejandría y Orígenes. Y uno se imagina que ellos como profesores a cargo de muchos estudiantes y muchos pastores y obispos en toda la zona eran muy estrictos en las copias. Lo tomaron muy en serio. Querían retener el texto original. En cierto sentido, Orígenes y Clementes actuaron como los masoretas queriendo limitar el texto a lo que recibieron, no permitir cosas añadidas. Quizás en las márgenes hace algunas anotaciones, pero dejar el texto lo más corto y breve posible porque es un trabajo académico. Y esa es la familia textual alejandrina. ¿Cuáles son los testimonios de este tipo de texto? Bueno, Papiro 66, Papiro 75 y estos grandes códices. Códice sinaítico, la letra Aleph, códice alejandrino, obviamente letra A, el Códice Vaticano, letra B, y el Códice C, Ephraimi Syri Rescriptus. Pero también el minúsculo 33, y además de eso, las citas de Orígenes, citas del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De Orígenes, Atanasio y Dídimo el Ciego, eran tres grandes maestros de la Biblia, y en todas sus citas, en sus prédicas, etcétera, en sus comentarios, libros teológicos, las citas del Nuevo Testamento reflejan esta clase de texto alejandrino, breve, escueto, sin los adicionales que aparecieron en el texto occidental.
¿Ok? Este es el texto de la familia alejandrina. Noten este detalle. De los 6.000 manuscritos en griego, se considera que solo unos 30 pertenecen a esta familia textual. Dirán ustedes, ¿tan pocos? ¿30 de más de 6.000? ¿Por qué es tan importante entonces? Por esta razón. Casi esas, eh, todos esos manuscritos son muy tempranos. Son del siglo IV o antes. Así que aunque son pocos, son muy antiguos. Y en segundo lugar, estos testimonios a la familia alejandrina vienen de una región de la iglesia caracterizada por el estudio detallado, minucioso del texto bíblico en griego. Y por eso tiene tanto peso, aunque son pocos. Y para muchos hoy en día, esta familia textual representa el texto más fiel de los autógrafos. Recalco, es el texto más corto, más abrupto, con lecturas difíciles por la gramática, el contexto y las contradicciones. En otras palabras, los copistas no se les permitió en Alejandría suavizar el texto, tratar de añadir alguna palabra u otra para hacerlo más fácil. No, desde Orígenes, Clemente, etcétera. No me cambien el texto bíblico, déjenlo exactamente como lo tienen, porque queremos ser fiel a los autógrafos. No estén añadiendo, armonizando, aún corrigiendo la ortografía o la gramática. No cambien nada. Eso parece la filosofía de la familia alejandrina. La tercera familia es la familia bizantina. Aquí estamos en otra cosa muy diferente también. Hoy en día, el 80% de los manuscritos en griego, ¿ya? Son de esta familia bizantina. Provienen de la zona oriental del imperio. En esa zona se hablaba griego. Luego fue conocido como el imperio bizantino, centrado en Constantinopla. Ahora, como ha dicho alguien, si en la crítica textual siguiéramos el proceso democrático, la familia bizantina obviamente ganaría, porque tienen 80% de los votos. Pero los estudiosos dicen, espera un momento, ¿ya? Le diría a César Vidal. César Vidal, su argumento es, hay que usar la familia bizantina y ese texto porque es 80%. Democracia, la mayoría gana. Los estudiosos dicen, espera un momento, la cosa no es tan sencilla. Hay que tomar en cuenta dos factores. Número uno, la edad de estos miles de documentos. Y la verdad es que, a diferencia de los manuscritos que sustentan la familia alejandrina, que casi todos son del siglo IV y anterior, los manuscritos que dan testimonio de la familia bizantina del texto, todos son tardíos, del siglo IX, X y XI. Son minúsculos. Casi no hay ni un códice antiguo que pertenece a esta familia bizantina. Y en segundo lugar, la ubicación. Este 80% de manuscritos en griego que existen hoy en día, los antiguos, todos vienen de una sola región. Y qué interesante, en esa región se hablaba griego. Por eso hay tantas copias. En Roma se hablaba latín y al pasar los siglos, los creyentes no querían copias en griego, querían copias en latín. Así que las copias antiguas van desapareciendo y siendo destruidas.
Lo mismo pasó en Alejandría. En Alejandría no se hablaba tanto el griego y al pasar los años usaron más su idioma, el copto, y luego los musulmanes barrieron por Alejandría y no han sobrevivido muchos manuscritos. Es obvio que en Bizancio iban a haber muchísimos más manuscritos en griego, pero eso no garantiza para nada que eso es más fiel al texto bíblico. Es solo un asunto accidental de la historia y del idioma que se usaba en Bizancio. Así que tenemos que profundizar un poco más el estudio para poder determinar el valor de esta familia textual. Repito, en el caso de la familia bizantina, todos los manuscritos son tardíos, todos son posterior al siglo IV. Y recalco, todos provienen de la parte del Imperio Romano donde el griego predominó. Otro factor importante. Durante las persecuciones imperiales, muchas copias del Nuevo Testamento fueron destruidas, especialmente en griego. Ahora, cuando se levantó la persecución, hubo un renovado interés en hacer copias del Nuevo Testamento. En Roma hicieron copias en latín. Fue en Bizancio, en Antioquía, que hicieron copias en griego. Ahora, entonces, para el siglo IV, cuando se levanta la persecución, en Antioquía empiezan a elaborar el texto bizantino. Ese texto bizantino fue llevado a Constantinopla y vino a ser la versión de la Biblia usada por la iglesia griega. Y a partir de ese momento, en esa parte del mundo se copia y se copia y se copia y se copia la familia bizantina. Eso explica por qué hay tantos ejemplares antiguos de esa familia textual. Pero la gran pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles son las características de esa familia? Y aquí notamos algo interesante. La política de los copistas en esa parte del mundo fue muy diferente a la de Alejandría. En Alejandría se preocuparon por la calidad del texto, la calidad. No querían cosas añadidas. Lo que querían era un texto de alta fidelidad al autógrafo original. Pero en Antioquía manejaron otro criterio. Los bizantios valoraron más la cantidad de texto, la cantidad. Así que para ellos, el mejor texto, entre comillas, era el más completo. Y también el más claro en la ortografía y la gramática. Claro, porque no era para estudiar. En la Alejandría, estas copias en griego eran para los académicos, que podían manejar problemas con la gramática, la ortografía, lo que sea, porque estaban estudiando académicamente, pero en Bizancio, estas copias eran para los creyentes, era para el uso de toda la iglesia occidental. Y por eso la orden fue, produzcan copias del Nuevo Testamento sin errores gramaticales, sin errores ortográficos, porque qué escándalo que un griego educado esté leyendo la Biblia con estos errores. No, cambien eso, corrijan. Ah, interesante. Y también tenían cierto temor, no querían perder nada del texto. Así que querían, entre comillas, enriquecer el texto. ¿Y qué hicieron? Usaron todas las variantes, habidas y por haber casi. No querían perder nada de la tradición textual. Aún juntando dos lecturas diferentes, a veces hasta contradictorias, en un mismo texto, porque no querían perder nada del material que había surgido a través del proceso de copiar.
Hermanos, ¿se acuerdan del trabajo de los masoretas? Los masoretas reciben el texto consonante, ¿no es cierto? Y ellos decidieron, vamos a retener el texto consonante y no vamos a añadir nada al texto consonante. Pero sabían, porque heredaron manuscritos en hebreo, que tienen muchas variantes en la vocalización. ¿Qué hicieron los masoretas? No queriendo perder esa historia y tradición de tantas variantes de pronunciación, en las márgenes de esas copias del Antiguo Testamento, incluyeron todas estas masoras, estas notas adicionales de todas las variantes habidas por haber en las márgenes, no en el texto consonante. Pero en Bizantio alteraron el texto. Bueno fuera que escribieran las variantes en las márgenes para poder estudiar más adelante, pero no, metieron todo al texto. Por eso el texto bizantino es el texto más largo. El alejandrino es el más corto. El occidental es intermediario, pero el bizantino es el más largo. Ahora, no hay que negar que al retener todas esas variantes, el texto bizantino en algunos casos podrían tener una lectura muy antigua que es fiel al autógrafo original. Eso lo vamos a comprobar comparando el texto bizantino con los papiros más antiguos que se van descubriendo. ¿Ya? Queda esa posibilidad. Pero la característica principal del texto bizantino es que es un texto completo, con todas las variantes incluidas. Y eso se impuso en el Imperio Bizantino como la Biblia para las iglesias, y por eso hay tantas copias ahora del siglo 9, 10 y 11. Aquí están algunas características sintetizadas. Esta tendencia de incluir lecturas alternativas, lo que llamamos conflación de lecturas. Aquí hay un ejemplo. Marcos 8, versículo 26. El texto alejandrino, el más corto, dice el Señor hablando a un leproso, creo que había sido sanado. El Señor le dice, anda a tu casa, y ahí está estas palabras: no entres a la aldea. ¿Ya? Así cortito, Marcos 8, 26. No entres a la aldea. Ahora, el texto occidental ha añadido un poquito, porque pone estas palabras en las bocas del Señor Jesús: anda a tu casa y no hables a nadie en tu aldea. ¿Ok? Anda a tu casa y no hables a nadie en tu aldea. Ahora, lo que el texto bizantino dice es: no entres en la aldea, tomando esa variante del texto alejandrino original, no entres en la aldea, pero añade, no lo digas a nadie en la aldea, tomando el texto occidental. ¿Por qué? Porque no querían perder nada. Ahora, esto de anda a tu casa ya está en el texto anterior a estas palabras. Ustedes lo pueden chequear si miran el texto de Marcos 8:26. Nosotros ahora en la Reina Valera, en Marcos 8:26, tenemos el texto bizantino: no entres en la aldea y no lo digas a nadie en la aldea. Ahora, ¿por qué tenemos eso en la Reina Valera? Seguramente porque cuando Erasmo empieza el proceso de producir su edición, uno de los textos en griego que él estaba usando era bizantino. Bueno, todos parecen bizantinos. Y tenía esta forma del texto. Y por eso entra en la Reina Valera. Pero la pregunta ¿es original? ¿O será que es una característica del texto bizantino?
Otras características: la expansión del texto para añadir variantes, la tendencia a armonizar con pasajes paralelos para que una persona leyendo en la iglesia no se incomode porque hay una contradicción con otro relato. O también variantes que se contradicen a veces, pero más que nada un griego pulido. Mucho más que la familia occidental, porque ahí eran latinos, mucho más que la familia alejandrina, porque era un texto académico. La familia bizantina tiene un griego más pulido, es mucho más fácil leer, porque fue producida para gente en la iglesia que eran de habla griega. Ahora, ¿cuáles son los testigos de este texto? Bueno, el Códice Alejandrino para los evangelios y para el resto, los padres de la iglesia de Alejandría, perdón, de Bizantio, San Basilio, por ejemplo, y Juan Crisóstomo. ¿Ok? Ahora, cuando dije el Códice Alejandrino para la familia textual bizantina, esto es solo en los evangelios, ¿ya? Solo para los evangelios. Pero Basilio y Crisóstomo, en sus grandes homilías y prédicas, ellos están usando el texto bizantino. Y ahora sabemos que la gran mayoría de los manuscritos tardíos del siglo IX en adelante, unciales, todo reflejan la familia bizantina. Para terminar, ¿qué del texto mayoritario y el texto recibido? Bueno, como sabemos de clases anteriores, el texto recibido se estableció durante el siglo XVI, empezando con la edición del Nuevo Testamento de Erasmo y otras personas trabajando, pero en el siglo XVI habían muy pocos manuscritos en griego y la Vulgata dejó notar su influencia. Así que el texto recibido viene de ciertos textos, pocos textos de característica bizantina, más la influencia de la Vulgata. Ahora, como eso se establece como el texto para Reina Valera, para la versión en inglés, la versión en francés, la versión en alemán, se establece como el texto recibido. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que se cierran en solo usamos el texto recibido. Lo interesante es que al pasar los siglos, con este descubrimiento de miles de manuscritos en griego que reflejan la familia bizantina, ahora se ha establecido, se ha llamado el texto mayoritario. Mayoritario por el proceso democrático, de que la gran mayoría de manuscritos reflejan este texto, por eso lo llaman el texto mayoritario. Lo que hay que notar, hermanos, ¿ya? Noten esto, el texto mayoritario no es igual que el texto recibido, no es igual. César Vidal da a entender que son iguales. Él usa casi como intercambiable el texto mayoritario, el texto recibido, mas no, son dos procesos muy diferentes. El texto recibido se estableció en el siglo XVI y ahí se quedó. El texto mayoritario se vino elaborando durante los siguientes siglos y recién ahora el siglo XX-XXI se establece cuál es el texto mayoritario. Y ahora comparando ese 80% de manuscritos que reflejan la familia bizantina que ahora tenemos y no había el siglo XVI, cuando comparamos ese texto mayoritario con el texto recibido, hay como 1800 diferencias. Así que, ¿cómo puede alguien argumentar que el texto recibido es el texto mayoritario? No lo es. Están pasando por alto cientos, más de 1000 diferencias.
Todo esto es materia de estudio e investigación. ¿Se dan cuenta cuánto más hay por estudiar todavía? Y yo en este curso solo puedo darles los pincelazos, por decirlo así. ¿Ya? A grosso modo les presento el cuadro, pero hay tanto por estudiar. Y espero que esto les ayude a lo menos a entender para poder evaluar mejor ese video de César Vidal y animarles a ustedes a dedicarse a estudiar mucho más este tema porque es fascinante y también es muy importante. Y para no ser engañados por personas, tenemos que estudiar y manejar bien esta materia como líderes responsables en la iglesia. Ok, hermanos, ahí terminamos esta clase. Así vamos a pasar al aula a ver si hay preguntas que quieren hacer. Ahora pueden alzar la mano o vamos contestando preguntas, ¿ya? ¿Alguien quiere empezar? No sé si el pastor Hugo quiere hablar. ¿No? Ok. Sí, pastor. Adelante, Manu Hugo. Sí, ah, el profesor César Vidal afirma que el Códice Sinaítico y Vaticano son más tardíos, ¿no? Y debido a que son más o menos como usted menciona, del siglo IV, ah, y que el texto, él, como usted dice, un texto recibido, texto mayoritario como una sola cosa. Ujú. Eh, es mucho más antiguo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se establece, cómo podemos saber que el texto alejandrino, que incluye el Sinaítico, el Vaticano y otros más, son los más antiguos, digo, ¿no? Ah, ¿Cómo saber, no? No sé si estoy entendiendo bien toda su clase, excelente. Le agradezco mucho haberme incluido, aceptado como alumno suyo. Estoy escuchando todo. Ah, esa es mi pregunta, ¿no? Ya. Mira, la fecha de un manuscrito se establece sobre la base de varios criterios. Un primer criterio importante es la forma de escritura. Inicialmente se escribía con mayúsculas, lo que se llama unciales. Ujú. Em, Posteriormente se inventó y se empezó a usar minúsculos porque usaba menos espacio. Así que cuando encontramos un manuscrito que usa mayúsculas, nos damos cuenta que es un manuscrito muy antiguo. ¿Ya? Eso es un primer parámetro para la edad. Luego tenemos que chequear cosas como la clase de tinta que se está usando y se aplican métodos para establecer la edad del papel y la tinta. Ese es un segundo factor. Un tercer factor para establecer la edad de un manuscrito es tratar de establecer la historia de ese manuscrito. ¿Quién lo copió? ¿Cuándo se copió? ¿Dónde se copió? Y eso también da más detalle de la edad del manuscrito. Así que los estudiosos aplican esos parámetros para establecer la fecha de manuscritos. La conclusión es que el texto bizantino, el texto mayoritario, se basa sobre minúsculos, no sobre los grandes códices conunciales. Por lo tanto, eso es evidencia, ese 80% es tardío, no es temprano. Los códices sinaítico, vaticano, alejandrino, todos son mucho más antiguos que los unciales de la familia bizantina. Ahora, el argumento de
César Vidal y otros, es que existe la traducción del Nuevo Testamento al arameo, la versión siríaca. Ahora podemos chequear esa traducción y ver, según las variantes del texto en griego, qué clase de texto en griego usaron para la traducción. Ahora, obviamente, por ser una traducción, no es tan exacto el proceso de copiar como si fuese del griego. Pero el argumento, y habría que verlo en detalle, es que la versión, la Peshitta, por ejemplo, en arameo, contiene lecturas bizantinas que luego se reflejan en los unciales. Y es el argumento para decir el texto, la familia bizantina es muy antigua. Pero muy aparte del uso de la Peshitta para sustentar la familia bizantina, lo que hay que hacer también es tratar de explicar esas variantes, qué características tienen esas variantes. ¿Ok? Y eso es algo que César Vidal simplemente no elabora, no analiza. Cuando empezamos a mirar el texto bizantino, nos empezamos a dar cuenta de esta tendencia de unir variantes, a veces de forma redundante. También a armonizar la ortografía. Y la pregunta es, ¿quién a propósito va a escribir una mala ortografía cuando está copiando el texto correcto? Mucho más probable que alguien que es un estudioso y habla el griego eh, corrija algo que estaba mal según él en un manuscrito. Así que ese proceso de corregir es mucho más probable en la zona de la familia bizantina que en Roma, porque ahí no dominaban el griego, a veces ni cuenta se daban de una mala ortografía. Y en Alejandrina, los grandes estudiosos Orígenes y Clemente no querían cambiar el texto original para nada por querer ser lo más fiel a las copias de los autógrafos. Así que se tiene que juntar toda esa información, ¿ok? Eh, y ese es el argumento, sería en contra de la postura de César Vidal. Así que, en resumen, básicamente, él y personas como él se confían en la Peshitta como la evidencia de la antigüedad del texto bizantino, no sobre texto el griego. Correcto, profesor. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? Cuando, sí, cuando habla usted de minúsculos, habla de fragmentos, ¿no es cierto? No, no, Fragmentos. no. Minúsculos son códices, pero escrito como en cursiva, Ah, en cursiva, como en ya. cursiva, ¿ya? Los fragmentos son los papiros, ¿ok? Correcto. Esos son los fragmentos. Profesor Alex, una preguntita Sí. más. ¿Hasta dónde se puede trazar la antigüedad de los manuscritos más antiguos? Porque cuando hablamos del siglo IV, el profesor César dice que todavía hay más. Se ha descubierto, según análisis, usando esa palabra, análisis, lo que usted menciona, Ujú. ah, documentos de 150 años después de Cristo y hasta más, inclusive más temprano, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tan fidedigna es esa información? ¿Qué tan confiable? ¿Hasta dónde se puede? Porque los alejandrinos, como usted lo menciona, podemos llegar hasta el siglo IV. ¿Hay más antiguos que esos? ¿Se Ujú. puede encontrar documentos más antiguos? Los papiros son los más antiguos, por lo general. Los papiros se remontan, el más antiguo Siglo II. viene de más o menos el año 120 después de Cristo, ¿ok? El siglo II. Sí, es muy, muy antiguo. Hay varios, hay como 100 papiros de diferentes partes del Nuevo Testamento. Esos papiros nos van a confirmar esas pequeñas porciones del texto bíblico que ellos tienen. Obviamente, por ser un papiro, no contiene todo un libro, digamos, Ujú. pero se puede usar para la porción del texto que cubre
ese papiro, que mayormente el valor del papiro no es tanto establecer un texto, sino establecer la antigüedad del evangelio, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, los académicos del siglo XIX decían que el evangelio de Juan debe haber sido escrito en el siglo II porque tiene una teología muy tipo seminóstica. Hmm. Pero cuando se descubrieron este papiro del año 120, eso cayó la boca de los liberales. Así que los papiros tienden a ser útil para establecer la fecha en que se escribió el Evangelio, pero no nos ayuda tanto en establecer el texto, solo confirma el texto de esa pequeña porción del cual es un fragmento. ¿Ya? Ese es el problema. Mucho más útil son los padres de la iglesia. Entonces, una persona como Tertuliano, digamos, o Ireneo, que escriben por el año 170, 190 después de Cristo. Ellos citan enormes cantidades de textos bíblicos. Así que Sí. esas son las evidencias más tempranas que tenemos de diferentes textos. ¿Ok? Y aunque no está en griego siempre, pero da testimonio al texto original. ¿Ok? Y luego vienen los códices, que son del siglo IV y V. Ese es el segundo nivel de evidencia para los textos originales. Como entenderán, es todo un rompecabezas, ¿no es cierto? Es muy, muy complejo porque hay tanta información y realmente uno necesita la inteligencia artificial para juntar toda esta información y llegar a conclusiones, ¿no? De repente esto va a haber un salto cuantitativo ahora con la inteligencia artificial, quizá, quién sabe, ¿no? O también de repente los arqueólogos descubren algunos documentos muy antiguos que va a ayudar, ¿no? Como Ya. ocurrió con el texto Los Royal Mal Muerto, ¿no? Ah. Pastor, Sí, creo dígame. que lo que queda claro es que la familia alejandrina es mucho más antigua, Ujú. ¿no? Y eso realmente nos da cierta confiabilidad, Ya. ¿no? Porque son textos muy tempranos, Ujú. ¿no? En cambio, la familia bizantina data del siglo IX, Ujú. entonces muy tardío. Entonces, Ya. eso es lo que debe quedar claro. Solo que la controversia o la democracia, como usted lo llama, es porque hay mayor número de copias bizantinas que alejandrinas. Mm. Y eso hace que la gente se incline por eso. Eso es Ya. lo que Ya. estamos buscando. Ya. Y ahí uno tiene que entender la dinámica, el proceso de copiar y por qué han sobrevivido tantos manuscritos en griego de esa zona y por qué no hay miles de manuscritos en griego de Alejandría o miles de manuscritos de griego de eh, la familia occidental. Es que Ujú, en Alejandría se usaba otro idioma y el impacto de la invasión musulmana eliminó mucha información. En Roma usaban latín, no el griego. No había mucho interés en hacer copias en griego. ujú, Así que hay un asunto de accidente histórico por la cual hay tantos manuscritos en griego. Y claro, si no tomamos en cuenta esos detalles y aplicamos la democracia, ya la familia bizantina gana, pero la pregunta es si estamos usando bien la información, ¿ya? Y los estudiosos dicen que no, que César Vidal y esa clase de argumentación no es un uso intelectualmente coherente de la información. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, Alex, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches Hugo. a todos Adelante. compañeros. De verdad que es muy interesante este tema. Nos abre mucho la mente, ¿no? Y me hace pensar la Biblia católica, un poquito para que nos comente de dónde proviene, hermano. Imagino que viene del Vaticano. Y por otro lado, cuán fidedigno puede ser esa Biblia. Sabemos que tiene a los libros apócrifos, ¿no?
Y a veces se puede asociar mucho a esa Biblia católica como a Roma, ¿no? Y no se le da mucha importancia, pero no sé si nos puede comentar un poco de la influencia de esa Biblia, tal vez de esa familia textual alejandrina, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que saber es la historia de la Vulgata, ¿no? Quién la compuso y por qué. En los siglos 2 y 3 ya circulaban en Roma una enorme cantidad de traducciones informales al latín, ¿ya? Es como aquí en América Latina. Usamos canciones traducidas al español del original inglés, digamos. Y a veces en una zona cantan cierta forma de letra y en otra zona cantan otra forma de letra, porque hay cierta informalidad, cada uno traduce a su manera. Eso pasó con el Nuevo Testamento en toda la zona de Italia, España, Francia. Diferentes personas decidieron hacer su traducción al latín. Ese es lo que llamamos el latín antiguo. Ahora, Jerónimo se dio cuenta que muchas de esas traducciones, especialmente del Antiguo Testamento, no eran buenas, porque al final estaban traduciendo el Antiguo Testamento del griego, usando la Septuaginta, y no del hebreo. Así que Jerónimo, que era un gran estudioso, él dice, no, necesitamos, como la iglesia ha crecido tanto, ya terminó la persecución, ahora tenemos que producir una versión buena de la Biblia en latín, traduciendo del hebreo, el Antiguo Testamento, y usando los mejores manuscritos que tenemos en griego a esa fecha, y Jerónimo hizo un trabajo bastante bueno. No tiene nada que ver con el Vaticano, aunque fue en Roma, porque la Iglesia Católica Roma ni existía. Era la Iglesia Católica, era la misma iglesia que en Alejandría o que en Bizantio, era solo que usaban otro idioma, pero la teología era casi la misma, ¿ok? Así que decir que la Vulgata es una Biblia del Vaticano es es un anacronismo bárbaro, ¿ya? Eh, la Iglesia Católica ha adoptado esa versión porque la Iglesia Católica es la Iglesia Latina, por eso han usado esa versión. Ahora, es cierto que tienen los libros apócrifos, pero la Septuaginta también tiene los libros apócrifos y muchas versiones de la Biblia, los códices. Los códices también tienen los apócrifos, ¿ok? Porque fue con el paso del tiempo que recién se dieron cuenta que estos libros no eran considerados e inspirados por Dios por los judíos. Por unos 300 años, la iglesia cristiana, por su falta de conocimiento, pensaban que los judíos aceptaban los apócrifos como inspirados por Dios, porque estaban en la Vulgata, estaban en la Septuaginta. Y por eso la iglesia cristiana por mucho tiempo usó los libros apócrifos. Cuando por fin se dieron cuenta, gracias a los estudiosos de la iglesia, que los judíos nunca aceptaron los libros apócrifos como inspirados por Dios, porque fueron escritos en griego, no en hebreo, que la iglesia empieza a cuestionar el uso de los libros apócrifos. Pero para esa fecha ya la iglesia católica estaba empezando a adaptar algunas teologías y ahora les favorece retener los libros apócrifos. Y ahí empieza todo este proceso de aceptarlos por conveniencia teológica. ¿Ok? A la iglesia le costó mucho tiempo romper con los libros apócrifos, ¿no? Eh, y hasta era una lucha para Erasmo y para el siglo XVI, aún para Casiodoro de Reina. Él incluye los apócrifos en la primera versión en español. Así que estamos hablando de algo que le costó a la iglesia, a una iglesia protestante mucho tiempo rechazar, ¿ok? Pero hoy en día ya entendemos mucho mejor el proceso y por eso la iglesia evangélica rechaza los libros apócrifos, ¿ok? Pero es toda una historia ahí también, ¿ok? Pero cuán importante, hermano, es saber en detalle la historia de la iglesia y la historia de las traducciones y todo esto, tenemos que manejarlo,
¿ok? Para cuando estamos escuchando ponencias, tenemos la información en la mano para evaluar lo que estamos escuchando. Eso es muy importante. Pero gracias, Hugo, espero que eso aclare, ¿no? No sé si hay Sí, otra pregunta. y mi duda es también si la latinoamericana, que es católica, proviene del Códice Vaticano Alejandrino. Mira, la gran mayoría de las versiones modernas em, han sido influenciados por la crítica textual y por lo general todas siguen el texto alejandrino, mayormente, o son influenciados por el texto alejandrino. No lo siguen al pie de la letra, pero hay una influencia ahí. Así que me imagino que si miramos en detalle, habría que anotar eso. Sí, precisamente estaba revisando un poco la versión católica y sí tiene bastante similitud a la nueva traducción viviente, los últimos escritos, ¿no? Ya, ya. Pero es una pena, ¿no? Que la Reina Valera no se actualice en función de los últimos códices, ¿no? Encontrados, los más antiguos sobre todo, ¿no? Y a veces eso le puede quitar credibilidad, pienso, Bueno, y que fácilmente un católico diga, nosotros tenemos la versión más fidedigna, en cambio ustedes no, ¿no? Eso es lo que me pongo a pensar, ¿no? Que pueden defender su versión de esa manera. pero me parece, Hugo, que la Reina Valera actualizada está con la crítica textual. Ay, hermano, Ya, sí, 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 voy sí, a conseguir esa versión, hermano. actualizada. La Sí, actualizada. la Reina Valera y los defensores básicamente tienen la misma mentalidad de los bizantinos, Ujú, que el mejor texto es el más completo. ya, Así que no vamos a sacar nada, ya. ¿ya? Y el que saca algo es un apóstata, ¿ya? Pero esa actitud no es muy intelectual o académica. Tenemos que mirar el texto, Ya. porque también hay que reconocer que la Reina Valera no es el texto mayoritario. Hay enormes discrepancias entre el, la Reina Valera y el texto mayoritario, Ujú, ¿ok? Eso es importante notar también y poder decir, ¿ya? Tú estás usando el texto recibido que se estableció el siglo XVI. El texto mayoritario tiene otros 300 años de evolución y ustedes dicen que están siguiendo el texto bizantino, pero no lo están haciendo. Están siguiendo el texto recibido, no el texto bizantino tal como lo tenemos hoy en día. Hay enormes diferencias, ¿ok? Eso también habría que ver qué diría César Vidal a eso, ¿no? Eh, Gracias, hermano. Gracias, hermano Alex. gracias, Hugo. Bueno, espero que esto les genere el deseo de estudiar, leer más, ver videos, ¿ya? Hay mucha información ahí para aprender y será bueno que no dejen el curso aquí nomás, como ya hemos aprendido algo, ahí dejamos, sino que es una plataforma para seguir estudiando, ya poco a poco, investigando un poquito más y eso les va a ayudar bastante. Pastor, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, Américo, sí, sí. Una pregunta, pastor. Em, Usted mencionó hace poco, bueno, lo mencionó acerca de la inteligencia artificial y también usted lo mencionó en algunas lecciones acerca del, digamos, cómo, digamos, dentro de este mundo, digamos, donde se somete ciertas cosas, por ejemplo, artículos científicos o estudios o hallazgos nuevos pasan por una rigurosidad donde uno tiene que, digamos, verificar distintos aspectos para poder aceptar o para poder de alguna forma, o simplemente rechazar, ¿no? Argumentos o descubrimientos nuevos, ¿no? Entonces, eh, digo porque conozco un poquito ese ambiente y, Ujú. bueno, lo que me, digamos, me preocupa hoy, y justo porque usted mencionó, este, hay un, una, no un video, sino allá circulando por las redes algo que dice, ¿no? Que me preocupa más el decaimiento de la inteligencia natural que el aumento de la inteligencia artificial, dice, ¿no? Entonces, un poco pensando en eso, que es una realidad, la verdad, digamos, yo lo veo, estos eh, hermanos o
académicos, no sé, de la antigüedad, y no yendo tan lejos, ¿no? A generaciones un poco quizás de su edad, por allá un poco antes, pasaban por unas exigencias bastante, digamos, fuertes muchas veces. Cuando, bueno, hablando del colegio, la escuela, la universidad, digamos, había estándares que superar para poder, digamos, graduarse, lograr y todo eso, ¿no? Entonces, me preocupa que hoy día la situación es distinta, digamos, porque es más flexible, digamos. Hoy para sacar un grado, bueno, hay bastante, digamos, propagación de los, digamos, crecimiento de las escuelas de maestría, doctorado, a todo nivel, me refiero, en todo nivel digamos, en todo nivel, ya me refiero ya no solo acá, digamos, teológico, sino en términos de ¿cómo se llama? Yo soy físico, entonces por ahí conozco un poco este mundo y digamos, he notado, he visto que cómo los cambios, digamos, se han dado en los posgrados, como las exigencias para las graduaciones, aún para los artículos científicos que uno tiene que someter y ser aceptados o rechazados, aún las autorreferencias que uno se hace. Hay muchas costumbres malas, lamentablemente, que se han propagado, proliferado en este último tiempo. Y bueno, no sé si por ahí habrán visto incluso en un reportaje que sacaron en Perú acerca de, digamos, acerca de incluirse en revistas o artículos o trabajos donde jamás ni siquiera uno ha trabajado o ha contribuido por, Ujú. a cambio de recursos económicos que obtienen o hay que pagar y las revistas mismas que a veces aceptan esto. Hay dentro del mundo científico lamentablemente mucho, poco diría, digamos, prácticamente la ética, digamos, ha disminuido muchísimo. Entonces, en un mundo tan flexible que está cambiando, digamos, que somos ya estas generaciones, y cada vez lamentablemente menor, digamos, y un mundo en el antiguo, digamos, más exigente. Y mirando a la iglesia también, ¿no? Mirando a la iglesia, digamos, si nos vemos una realidad, eh, no sé, bueno, quizás estoy viviendo yo muy mal, digamos, pero de repente veía, digamos, compromiso un poco distinto, a pesar de la poca, digamos, a veces preparación académica que tenían algunos hermanos. Con ese poco, de repente había una rigurosidad, una exigencia, un compromiso, no sé cómo decía, frente a las cosas, digamos, aún de, del temor mismo de hacerlo o no decirlo, o de una forma u otra forma, que hoy en día de repente, aún para, digamos, para subirse al púlpito, digamos, a veces uno se ha flexibilizado, de repente las exigencias para, digamos, para poder, eh, no sé, poner a alguien ahí delante, de repente es más fácil quizás que antes, en ese sentido. No sé si el fin, por supuesto, es integrar, no sé si el fin es, ¿no? Entonces, en ese mundo, tanto en la iglesia y tanto afuera, donde, digamos, se ha flexibilizado, esa es mi impresión personal, digamos, no lo sé cuál es, digamos, nosotros, bueno, yo trabajo también en la universidad, con los alumnos notamos, yo del año 2010 al año actual, noto mucha diferencia entre los alumnos que tenía allá y hoy, y mucho más con esto de la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero ya antes de la pandemia se notaba un decaimiento terrible en el rendimiento, en la capacidad de los argumentos o las responsabilidades de los estudiantes. Sin embargo, mucha ayuda, digamos, para poder tratar de promoverlos, tratar de, digamos, de que logren, digamos, logren los objetivos, pero con mucho empuje, digamos, con psicólogos, con todo, ¿no? Las universidades, con estas políticas que se están dando. Entonces, mi pregunta es, vamos a ese, obviamente, en esa sociedad, y además personas que además creemos y confiamos mucho en lo digital, ¿no? En la computadora, digamos, en esto. Incluso ahora con este tema de la inteligencia artificial, digamos, es como pareciera ser tan poderoso que nos supera y entonces hay que creerle, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en un momento puede gastar toda la información que está, digamos, eh, ya disponible, ¿no? O sea, incluso estos temas que estamos hablando. Y entonces, como tiene tanta capacidad, digamos, de procesar y todo con máquinas súper poderosas hoy en día, a veces nos vemos así como, bueno, tenemos que aceptar porque, bueno, obviamente, ¿no? Y nos sentimos en ese sentido y perdemos esa capacidad digamos, de analizar y de repente encontrar en uno o dos puntos, de repente una falla que realmente nos va a dar una duda, ¿no? Y ahí eh, nos vemos a veces así. Entonces, Bueno, mi pregunta es, diría que no tenemos que aceptar, ¿no?
depende de cada uno usar su criterio, ¿ya? Sí. Es cierto lo que tú dices, la sociedad ha dejado de pensar como antes, porque la tecnología nos tiene tan saturado que ya no tenemos tiempo para pensar y no queremos pensar. Entonces, como no queremos pensar, el cerebro se atrofia. Pero eso es un asunto de cada uno. Yo sé que la sociedad empuja en cierta dirección, pero ahí depende de cada uno de decidir qué voy a hacer. Si un individuo decide pasar horas mirando TikTok, va a terminar con un cerebro atrofiado. Si una persona decide entrar a Internet y descargar información rápidamente, copiar, pegar, y ahí está su tesis, va a terminar atrofiado mentalmente. Cada uno tiene que decidir. Y yo diría que como creyente debemos amar a Dios con nuestra mente y por lo tanto debemos resistir el uso de ciertas tecnologías y dedicar nuestra mente a estudiar. Si lo hacemos, vamos a marcar una diferencia del mundo que nos rodea y eso nos va a permitir analizar y cuestionar cosas que escuchamos. Es el desafío que todos enfrentamos, ¿ya? Y yo les animo a cada uno de ustedes, no busquen atajos, aprendan a investigar, ¿ya? Porque su cerebro lo necesita. Y aunque nos va a llevar más tiempo, vamos a ser mejores personas, ¿ok? La tecnología se puede usar en cierta manera, pero no hay que depender de la tecnología y uno tiene que siempre desarrollar las neuronas y pensar bien, ¿ya? Esa es nuestra responsabilidad. Gracias, Manomérico, por tu aporte. Hay preguntas aquí antes de terminar. Edwin Pablo dijo, ¿qué tipo de familia textual era predominante en la iglesia primitiva anterior al siglo IV? Bueno, parece que en realidad habían diversas familias textuales, como acabo de mencionar. En la zona de Roma ya predominaba esa familia textual em, informal con muchos añadidos por el proceso de copiar que se dio allá. Tenemos testimonio de eso en los padres de la iglesia latinos y también en las antiguas traducciones latinas. Eso da testimonio que en esa parte del imperio había la familia textual occidental, ya para el siglo II y siglo III. De igual modo, los escritos de Orígenes y Clemente en Alejandría dan testimonio de que en Alejandría había otra familia textual muy diferente a la de Roma, que es atestiguada por sus escritos teológicos, ¿ok? Y lo mismo en Bizantio, ¿ok? Las prédicas de personas como Juan Crisóstomo, que vivía por esa parte, y otros predicadores, indican que en Bizantio había otra familia textual. Así que estamos hablando de familias textuales que originaron muy temprano, ¿ya? Para el siglo II y III ya había las raíces de estas familias textuales en cada una de las regiones, por las características que he mencionado. ¿Ok? Otra pregunta, si tuviese que traducir la Biblia a algún dialecto, lengua de tribus o lugares, ¿qué traducción recomiendo usar? Yo recomiendo no usar una traducción. Usa el texto en hebreo y usa el texto en griego. ¿Ya? ¿Para qué usar una traducción al inglés o cualquier otro idioma? No, hay que empezar con los idiomas originales. Y claro, ahí enfrentamos el tema de, pero ¿qué forma de texto voy a usar? Y lo que tenemos que hacer es usar toda esa información para poder establecer a nuestro criterio delante de Dios cuál es la forma del texto que más se acerca a los autógrafos. Eso es lo que todos debemos apuntar y debemos aprender a usar esta información. Nuestros cerebros tienen que ser la inteligencia artificial. Nuestros cerebros. Aprende, estudia, junta la información, ata los cabos sueltos. Tú hazlo en tu mente, en tu cerebro. No confíes en otros, ¿ya? Porque eso te va a ayudar a procesar mucho mejor la información y mantener tu cerebro alerta. Por eso yo diría, mejor usar los idiomas hebreo y griego
para traducir. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna última pregunta alguien quiere hacer? Bueno, agradecerle, hermano, por todo su tiempo, más que preguntarle. Sí, hermano, muchas gracias por todo el tiempo que nos ha enseñado, hermano. Ya, un placer. Mi anhelo para ustedes como consiervos es que tengan información a la mano para poder evaluar cuando se expone sobre este tema, ¿ya? Y especialmente el asunto de qué versión de la Biblia usar, ¿ok? Espero que la conclusión ha llegado a ser bastante clara, ¿ya? Cualquier de las versiones modernas es más que suficiente para poder escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Estamos hablando solo de pequeñas diferencias de menos de 1% del texto y para el creyente común y corriente, cualquier versión de la Biblia va a ser bastante adecuada para poder leer y estudiar, ¿ok? Eh, hay una, Hermano, sí, una preguntita, disculpe. sí, Eh, Hugo. ¿Qué materiales nos recomienda para poder hacer una buena crítica textual? Tal vez es importante, ¿no? Nosotros también para más adelante nos tengamos que, claro, hacia parte de nuestro cerebro, que es nuestra principal herramienta que el Señor nos ha dado, ¿no? Pero si necesitamos hacer algunas comparaciones en la crítica textual, ¿qué nos puede recomendar a nosotros para continuar nuestros estudios? Bueno, como dije, tienen que usar toda la información que les he dado en este curso, que es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Eh, Van a encontrar en Nestle Allen, al pie de la página, ahí está la información que necesiten usar. Las variantes con todos los textos citados ahí. Ahora lo que tiene que hacer es usar este concepto de familias textuales para analizar esos manuscritos. ¿Qué familia textual sustenta estas variantes? Obviamente lo que Nestle Allen hace es cuando una variante tiene como testimonio dos o más familias textuales, esa es la más confiable. ¿Ok? Así que tienes que mirar en qué manuscritos físicos está esta variante. Está en sinaítico, está en alejandrino, junta toda la información. Luego, tenés que elaborar una guía, ¿no? Estos manuscritos, ¿a qué familia pertenecen? Sinaítico, alejandrino, Besa, occidental, ¿ya? Lo que sea. Y luego compara, si se das cuenta, esta variante se encuentra en la familia alejandrina y la familia occidental. Dos familias lo confirman. Ya, vamos con esa, porque la otra solo es una familia. Así que más confiable es si hay dos familias. Especialmente si una de las familias es la alejandrina. Ahora, si tienes una variante que está en la familia occidental y la familia bizantina, pero no la familia alejandrina, ahí tienes problemas. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí tienes que trabajar un poco más. ¿Ok? Por lo general, la alejandrina va a ser más confiable. Así que si tienes manuscritos de la familia alejandrina, más manuscritos de una familia más, esa variante probablemente es la más correcta. ¿Ok? Pero tú tienes que hacerlo, hermano. ¿Ya? Resistir la tentación de buscar algún libro que te va a hacer el trabajo por ti. ¿Ya? Empieza poco a poco. Y como cualquier cosa que empezamos poco a poco, con la práctica se va haciendo más fácil. ¿Ok? Y ahí está el desafío para nosotros. ¿Ok? Eh, Edwin ha escrito aquí, ¿cuáles son las características del texto alejandrino que le da más calidad respecto al texto bizantino? Brevedad, eh, el hecho que no es un texto pulido, da la idea que esta familia no han trabajado el texto para mejorarlo. Ujú. Por lo tanto, probablemente es más fiel al original. ¿Ok? Porque es muy difícil pensar que alguien a propósito va a crear dificultades. No, cuando estás copiando, quieres eliminar dificultades, no crear dificultades. Así que la familia
textual que tenga dificultades es probablemente la más cerca al original que una familia donde milagrosamente esas dificultades han desaparecido. Ya, eso huele a alguien ha corregido el texto, ya, para eliminar esos problemas. Así que esa es la gran virtud del texto alejandrino, ¿ok? Que no es un texto pulido. Que alguien más dice, bueno, muchas gracias por la enseñanza. Gracias, gracias, hermana Victoria, creo que es. Bien, hermano, gracias por acompañarnos. Vamos a dejar de grabar ahora y vamos a terminar con una palabra de oración.